Bueno, hasta ahora vimos mallados y ahora vamos a ver las diferentes opciones que tenemos dentro de lo que es el modelado. Vamos a ir al modelado. Vamos a crear un estudio. Bueno, yo fíjense, acá tengo lo que es un ensamble. Son 4 piezas, de las cuales 3 son iguales, y la otra es un pernito que las une. Fíjense lo que tengo acá. Cuando tengo un ensamble, tengo que tener en cuenta esta parte de abajo que dice contactos. La tolerancia, que es 0,1 milímetro, quiere decir que todo lo que esté menos a 0,1 milímetro lo va a tomar, le va a poner un contacto que va a ser del tipo bond, o sea, soldado o unido. Y fíjense que tengo varios tipos de contacto que puedo aprovechar. Obviamente, si esto que yo tengo acá es una unión articulada, ninguno, o sea, el contacto bonded no va. Entonces vamos a ver qué es cada uno de estos contactos para cuando yo los quiera aplicar. Fíjense que yo tengo acá una separación que es mayor a 0,1 milímetro. Entonces, entre esta pieza y la de abajo, entre esas dos piezas, no va a haber ningún tipo de contacto porque la separación que puse es menor. A ver, vamos a medirlo. Tools. Vamos a medir desde esa superficie hasta esa. Y fíjense que tengo medio milímetro de separación. Por lo tanto, cuando yo quiera hacer acá el análisis, esto que está acá no me va a tomar las dos piezas soldadas. Bien. Entonces, bueno, yo vengo acá, supónganse que esto ustedes no lo tocan, se olvidan. Voy a poner de que me detecte y elimine. Bueno, también lo vamos a sacar. Vamos a hacer como que lo armo así nomás. Entonces vamos a ver los tipos de contactos. Supónganse, vamos a asignarle material a las 3 piezas que me quedan. El perno ya viene asignado el acero porque lo puse con Design Generator. Entonces ya me elige el perno con el acero. Fíjense que dice Steel. Lo puedo modificar. Si yo quiero cambiarlo, quiero ponerlo de aluminio, lo puedo hacer. Pero ya desde el dibujo, el material original, que es esta columna, ya dice que es acero. Bien, entonces le doy OK. Vamos a fijar una cara. Ayer estuvimos viendo todo lo que era restricciones. Vamos a fijar esa cara. Y vamos a aplicar una fuerza en estas dos. Vamos a aplicar, ¿se acuerdan que si yo acá pongo 1000, lo que está haciendo es aplicar 500 en cada cara, porque toqué 2 veces. Y lo voy a poner hacia abajo. Y aplico. Entonces, bueno, fíjense que no están derechos, entonces va a tratar de enderezarse esto. También va a tratar de quedar derecho la cara de arriba que está fija y esta va a tratar de enderezarse. Entonces voy a correr la simulación. No, fíjense que no puse ningún contacto, o sea que yo no le dije a una pieza que había otra. Este programa lo hace de forma automática, pero si no hubiese puesto el contacto, esto se separa y nunca se junta. Bueno, fíjense lo que pasó. Acá, bueno, está un poquito exagerado, pero flexionó el perno ese, y además de flexionar, seguramente tiene alguna torsión, porque esto tiende a enderezarse. Bueno, ¿qué pasó con los contactos ahí? Porque esas piezas están pegadas. El perno está pegado a los cáncamos. ¿De dónde sacó eso? Bueno, lo hizo de forma automática, como decía al principio. ¿Y dónde puedo ver eso yo? Bueno, eso vengo acá a contactos.
los tengo agrupados por tipo de contacto, entonces todos los que son bonded o unidos están acá. Y fíjense, vamos a abrir un poquito acá, fíjense que tengo los tipos de contacto que tengo. Placa 1 con ISO 2341, que es el perno. ISO 2341, 10 por 35 es el perno. 10 milímetros de diámetro por 35 de largo. Entonces tengo placa 1 con el perno. Vamos a poner sin deformar. Entonces, placa 1 y perno, fíjense que la placa 1 es la primera, la que veo ahí, esta. Esa es la placa 1 y este es el perno. Entonces, placa 1 y perno me va a marcar esa unión ahí. Placa 2 y perno, la placa 2 es la del otro lado, placa 2 y perno, placa 3 y perno, y placa 2 y la cabeza del perno. Fíjense que la cabeza esta del perno está pegada a la placa. Es como que estuviese soldado. Entonces, ¿cómo hago para decir que en realidad eso, el perno ese puede girar? Hasta acá está todo unido. Bueno, esta que está acá, vamos a ver que si yo lo pongo deformado, fíjense, a ver si, bueno, ahí está muy deformado. Fíjense que la cabeza del perno nunca se separa de la placa. En la parte de arriba se podría separar, en la parte de abajo. Está muy exagerado. Vamos a ponerlo ahí. Pero fíjense que nunca se separa. ¿Por qué? Porque están pegados. Entonces, esta que está acá, todas estas que están acá, las voy a cambiar y le voy a cambiar el tipo de unión. Voy a editar el contacto y le voy a poner que el contacto es de separación. Y vamos a ver, ok, bueno, tengo que simular otra vez. ¿Qué quiere decir separación? Quiere decir que no hay penetración entre los cuerpos, pero que sí se pueden separar. Entonces vamos a fijarnos acá, entre, a ver si se puede ver. Bueno, generalmente los contactos hay veces que no andan bien. Pero bueno, fíjense que el movimiento es, se enderezan las placas ahora. Porque tengo la de arriba fija y tiro de la de abajo y se enderezan. Fíjense, sin deformar está así. Si tiro de la de abajo se tendría que enderezar. A medida que voy aplicando la fuerza, se endereza la placa de abajo. Bueno, eso es porque ahora el perno permite que haya un giro. Lo que hay es no penetración entre piezas. Entonces vamos a ver qué son los diferentes tipos de contacto. Tenemos el contacto automático, el contacto manual, bonded, que es unido, separación es el que vimos recién. Después tenemos de deslizamiento pero sin separación, de separación pero sin deslizamiento. Esto que es interferencia con deslizamiento, interferencia sin deslizamiento y de resorte. Entonces vamos a ver para qué utilizamos cada uno. Bueno, como vimos recién, para que me tome los contactos automáticos, la distancia entre las caras tiene que ser menor que la tolerancia, ¿no? Eso es cero. Y además, no lo dijimos, pero, y no está explicado acá, pero tiene que haber un paralelismo, tiene que estar dentro de los 15 grados. Si tengo una cara con respecto a la otra que está más de 15 grados, no me toma como que hay una unión entre caras. ¿No? Entonces, el predeterminado es como que las piezas están unidas. Y acá tengo que tener bastante, tengo que prestar bastante atención a esto, porque si yo tengo dos piezas soldadas y le hago el cordón de soldadura, fíjense, este es el cáncamo que ustedes hicieron para el intercambiador de calor.
Entonces yo agarro acá, vengo y le hago los cordones de soldadura, ¿no? Si yo lo sueldo y hago el análisis, como me va, por tolerancia, me va a unir el cáncamo con el poncho. Pero no están unidos el cáncamo y el poncho. Están unidos, pero a través del cordón de soldadura. Entonces tengo que prestar especial atención a eso, porque cuando yo lo vas a ensayar para ver si la soldadura aguanta, tengo que separar estas dos piezas. No puedo tener el cáncamo con el poncho unido porque voy a tener más superficie de contacto. Entonces no voy a estar analizando bien ese tema. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo aplico los contactos automáticos? Lo hace el programa solo. Y si no, puedo aplicar los contactos de forma manual. De forma manual, vengo acá, en contactos, tengo automático y manual. Si yo, vamos a borrar este estudio que hice y vamos a hacer uno nuevo. Al principio, si yo no corro la simulación, no tengo ningún tipo de contacto. Fíjense que acá no tengo nada. Vamos a asignar de vuelta al material. Y vamos a... Ok, y vamos a poner una fuerza acá. Entonces todavía no tengo ningún contacto puesto. Si yo aprieto acá automático, fíjense lo que va a hacer, analiza la geometría y pone los contactos que hoy tenía, que me lo había hecho cuando simulé. Si yo aprieto simular, se activa el botón este de contactos automáticos y lo hace solo. Si yo no quiero hacer los contactos automáticos, bueno, los puedo editar o los puedo suprimir. Vamos a ver si los puedo borrar. ¿Fija? Sí. Entonces, si los quiero hacer de forma manual, entonces aprieto acá. Bueno, antes de hacer los manuales, va a hacer los automáticos. Entonces, lo que tengo que hacer, si no quiero que me los haga automáticos, puedo hacer dos cosas. Si no quiero que me los haga automático, puedo venir acá y poner, si me los va a hacer automáticos, puedo poner el contacto que yo quiero. Entonces, bueno, lo dejo que lo haga automático. Y acá lo que voy a hacer es elegir primero el tipo de contacto. Supónganse que quiero hacer un contacto de separación entre esta cara y la cara de adentro. Y esta. ¿Qué va a pasar? Cuando tire y la cara flexione, va a haber un contacto entre las caras. Entonces, si no quiero que una cara penetre sobre la otra, entonces puedo poner un contacto de separación entre esta cara y esta cara. ¿Qué va a hacer? Las caras van a comportarse como si no pasara nada. Se pueden separar, pero lo que no pueden hacer es penetrar una dentro de la otra. Entonces, aplico ahí. Vamos a suponer, vamos a ver, vamos a editar esta clavija y en lugar de 10 vamos a poner 8 milímetros. Entonces fíjense que ahora, bueno, 8 milímetros quedó corta. Vamos a estirar un cachito. Ahí la hago de 8 milímetros y fíjense que va a tener un juego. Entonces ese juego, cuando yo haga los contactos, fíjense que acá me pone un rayito porque como los contactos automáticos eran ahí está, ahí los eliminó. Fíjense que solamente quedó la placa con la cabeza del perno ese.
¿Ah? Entonces no hay más contactos porque la distancia que hay, el huelgo que hay, es mayor que la tolerancia esa que yo le había puesto. Entonces, si yo ahora agarro, a ver, esto tenía el material asignado, no. Vamos a poner, vamos a fijar la cara de arriba. Y vamos a poner. Si hago la simulación, fíjense que dice que no hay contactos entre los cuerpos. Lo puedo correr igual. Pero, ¿qué pasa? Esto tiene una fuerza aplicada. Una, fíjense que se movió. También se mueve un poquito porque no es esto es una simulación estática. Fíjense que se van. ¿Por qué? Porque no hay unión. Se mueven. Entonces, no hay, al no haber unión entre el perno y las caras, entonces lo que tengo que hacer es decir, bueno, tengo que fijar esos contactos. ¿Cómo lo hago? Bueno, vengo a manual y voy a decir que hay contacto de separación entre esta superficie, que es la del perno, y esta superficie, que es la del cáncamo ese. Y aplico. Ok. Después tengo otro contacto manual, es entre esta superficie, y si no puedo seleccionar la superficie de este cáncamo, que es la que yo quiero seleccionar, que es la superficie cilíndrica que tengo ahí adentro, creo que con a ver, ahí está, aprieto, a ver, no, ahí está. A ver qué hizo. No. Esta la había puesto hoy, vamos a borrarla. Bueno, si no puedo poner ese contacto, lo que puedo hacer es venir a View, media sección, y corto ahí. Corto hasta ahí, entonces fíjense que acá puedo seleccionar las dos. Entonces vengo, manual, elijo y elijo ahí, y ahí voy a aplicar separación. Aplico y voy a hacer lo mismo entre este y la del medio. Y aplico. A ver qué pasa ahora. Fíjense que ya no salta el error o la advertencia que tiraba, que las caras estaban todas separadas, y lo que va a pasar es que ahora las caras se van a mover hasta que hagan contacto con el perno, y a partir de ese contacto va a empezar a trabajar. Esto no es lineal, o sea, si bien tiene un truco para hacerlo lineal, no es algo que se haga de forma lineal. Bueno, fíjense que, bueno, ahí hubo contacto. Vamos a ver. Obviamente ahora se movieron todas. Pero bueno, ahí está el contacto.
Este sigue estando. A ver. Bueno, si ven, esta pieza penetra dentro de esta otra porque no hay puesto un contacto entre esas dos. Si yo vengo y pongo un contacto de separación entre esta y esta, entonces ahí no tendría que penetrar una pieza sobre la otra. Pero bueno, este tipo de contactos no es recomendable hacerlo, o este tipo de simulación. Cuando el perno queda justo en el medio de las dos caras, lo que conviene hacer es correr las caras hasta que hagan contacto con el perno y ahí simularlo. Fíjense que no es una buena simulación lo que hace ahí. Ahora, la pieza esa no penetra sobre la otra, pero esta sí. A esta también tendría que ponerle ese contacto de separación. Bueno, de esa manera se ponen los contactos de forma manual. Fíjense que tenemos, bueno, vamos a ir viendo los diferentes tipos de contacto. Bueno, ¿qué hacen los contactos? Si yo tengo diferentes mallados entre piezas, lo que hace es que las dos superficies, o sea, penalizar la penetración de un nodo sobre el elemento del cuerpo que está al lado. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese, vamos a ver, en el caso este del cáncamo, con el poncho, si yo quisiese simular esta, bueno, ya lo estuve haciendo. Fíjense que cuando hago los automáticos, me pone entre esta cara y el cordón de soldadura, fíjense, welded 2, cáncamo. O sea, esta es la cama de soldadura 2. Esta es welded 2, poncho. O sea, entre la soldadura y el poncho. Este es cáncamo con poncho, que este no tendría que ir, fíjense que está anulado. Este es cara con la soldadura 1 y este es soldadura 1 con el poncho. Para ver si esto anda bien, vamos a soltar una soldadura. Vamos a soltar este cordón. Entonces voy a suprimir y voy a simular. Entonces fíjense que ahí lo que hice fue, fíjense, la cara de abajo con el poncho está suelta, el cáncamo con el poncho está suelto, y además solté esta soldadura. Entonces fíjense que ahí cuando lo simulo, se separan. Ahora entonces, lo que voy a hacer es unir la soldadura esa y lo voy a simular de vuelta. Entonces ahí sí tengo bien simulado la soldadura. Fíjense cuánto da, 180 megapascales, ¿no? Ahí en las puntas de la soldadura. Pero más o menos, vamos a ver, vamos a tirar unas probetas por acá, 100 megapascales, 110, está dentro del rango de lo que soporta un cordón de soldadura. Fíjense, vamos ahora, voy a agarrar esto, que lo había suprimido, y lo voy a volver a poner, y vamos a simularlo. Quiere decir que ahora el poncho, fíjense, bueno, tira lo mismo, pero no es o sea, no está bien, no está bien hecho porque está unido el cáncamo con el poncho. Entonces, bueno, en este caso capaz que como
se flexiona de esta manera, capaz que no hay tanta diferencia entre soltarlo y dejarlo, porque como el poncho flexiona de esta manera, está haciendo fuerza contra el cáncamo. Entonces quizás ahí no hay tanta diferencia, pero puede haber, vamos a cambiar el tipo de fuerza que ponemos. Pongamos, vamos a agarrar la fuerza que puse, vamos a borrarla y vamos a borrar la restricción. Entonces vamos a fijar esta cara y voy a aplicar una fuerza acá en esa dirección. Bueno, fíjense que acá esto da poquito, 4, vamos a borrarlas y vamos a poner acá. 62, 80, 94. Bien. ¿Qué pasa si suelto esa parte? Bueno, da lo mismo. Da lo mismo en la simulación, pero bueno, quizás no tenga tanta diferencia, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Capaz que el cordón de soldadura es muy grueso, anda a saber. Habría que analizarlo. Bueno, este daba 84, este daba lo mismo, y este daba 60 y pico. Entonces por ahí tendría que ver, pero lo que tengo que hacer es bien, cuando tenga soldaduras, tengo que analizar que no tenga los contactos por defecto, contactos automáticos, que no me una caras que no hay. Bueno, un poco esto es lo que está explicado acá, cómo puedo eliminar ese tipo de contacto que se genera automáticamente. El de separación, que es un poco lo que vimos recién, lo utilizo de esta manera porque cuando yo tengo un perno, por más que yo diga, bueno, le voy a poner unido, pero la cara de arriba con el perno se tiene que separar. La cara de arriba con el perno tiene que permitir la separación y tiene que permitirse en contacto entre la cara de abajo y el perno. Yo acá puedo dejarlo unido. Puedo seleccionar esta cara y esta cara, bueno, me dice que ya tiene contacto de separación, y puedo dejarlo unido. Bien. Voy a editar el contacto, le voy a poner bonded. Lo que pasa es que cuando simule esto, este perno no va a apoyar nunca sobre la cara inferior porque no lo estoy dejando arriba que se separe. Entonces esa es la diferencia entre bonded y separación. Entonces lo utilizo generalmente en estos casos. Bueno, tengo que ir probando. Hay veces que me da mal, hay veces que da bien. Bueno, lo que veíamos hoy, los otros que están, por ejemplo, que tenga deslizamiento pero sin separación, es esto. Se puede deslizar, pero no puede separarse. Estos generalmente se utilizan cuando se hacen simplificaciones. Por ejemplo, estoy eliminando piezas para no simularlas y esta pieza tendría que deslizar sobre esta cara para evitar que se vuelque, le pongo deslizamiento sin separación o, en el caso contrario, separación sí, pero que no deslice. Por ejemplo, en este caso, fíjense que esto es un perno en una placa. Si yo pongo separación, me hace esta simulación. Entonces fíjense que acá
la placa se flexiona y se separa de la cabeza del perno. ¿Está? Pero si le pongo no sliding, no deja que haya un deslizamiento relativo entre ambas superficies, y fíjense la diferencia de tensiones. Da 4 veces superior, ¿por qué? Porque no estoy dejando que entre el perno y la placa haya deslizamiento. Entonces no solo el perno está apretando sobre la cara, sino que no lo deja deslizarse. ¿Ah? Bueno, después tengo de interferencia, que pueden simular, por ejemplo, una pista de rodamiento que entre con interferencia en un eje. Entonces lo único que tienen que hacer es, bueno, acá no hay, pero supongamos que vamos a modificar estas piezas. Vamos a poner acá, voy a poner, el perno lo vamos a dejar de 10. Vamos a suponer que el perno S entra por interferencia en las placas. Entonces lo vamos a dejar de 10 milímetros. Ok. Pero voy a modificar las placas y le voy a dar 9,95. O sea que el orificio de las placas sea más chico que el del perno. Voy a modificar una sola, se modifican todas. Entonces voy a abrir acá. Y voy a editar. Voy a poner acá que es 9,9. 9,95. Guardo. Entonces ahora voy a simular eso. Y voy a poner como que las voy a, o sea, lo que voy a simular ahora es cuáles van a ser las tensiones residuales una vez que estén montados. O sea, ¿cómo hago el montaje de esto? Bueno, caliento esta placa exterior hasta que dilate, pongo el perno y una vez que se enfría me van a quedar tensiones relativas, tanto en la placa como en el perno. Obviamente lo que se va a romper es la placa. Entonces vengo acá, contacto manual, y voy a hacer, perdón, voy a agarrar que ya está hecho acá, que es entre el perno y esta cara que estoy viendo, y lo voy a cambiar, lo voy a poner como Shrinking Fit Sliding. Sliding quiere decir que está puesto por interferencia y además es deslizante. Ok, y ahora voy a simular. Bueno, me dice que hay geometrías que no están actualizadas, entonces aprieto acá. Ahora sí, simulo. Vamos a ver ahora que esta cara va a ser diferente, las tensiones en esa cara van a ser diferentes a las otras, porque esta, fíjense, si la comparo con esta otra, como no le puse el contacto a la otra, que era por interferencia, no le dio bola. Pero esta que es por interferencia, fíjense cómo las tensiones ahí, bueno, tengo un mallado bastante bruto, pero ¿qué es lo que hace? No es que agranda el orificio solamente de la placa, sino que lo que hace es agrandar el orificio de la placa y comprimir el perno en el equilibrio. Entonces, bueno, acá lo hice con un perno y una placa, pero pueden hacerlo con cualquier, con alguna polea y un eje, algo que vaya por interferencia, lo pueden simular. Fíjense que ahí le di 5 décimas de milímetro y da una tensión bastante elevada, da 1000 megapascales, o sea que se rompe. Entonces, ese tema de la tolerancia es bastante complejo. Entonces, bueno, acá una pista de rodamiento con un eje, fíjense que tiene una tensión bastante grande, tiene con deslizamiento y sin deslizamiento, está casi lo mismo, habría que ver en qué lugar usar cada uno.
Y después la más interesante, una que sirve bastante, que es la de resorte. Bueno, ¿cómo aplico esa de resorte? A ver si tengo alguna pieza donde aplicarla. A ver, vamos a borrar esto. Bueno, vamos a aplicarlo sobre el dibujo. Fíjense, yo acá tengo un sistema de suspensión, acá va una rueda, tiene un pulmón neumático. Entonces yo para simular este pulmón neumático, lo que tendría que darle es poner la presión del aire, darle las propiedades al caucho. Entonces eso es una complicación para la simulación. Pero si yo sé cuánto es la constante de resorte de este pulmón, entonces directamente entre la placa de abajo y la placa de arriba pongo un contacto de resorte. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, ese contacto de resorte, si yo vengo, supongamos que lo voy a hacer entre esta cara y esta cara. Y voy a poner un contacto de resorte, y acá pongo la constante del resorte traslacional, y acá pongo la rotacional. Si tengo un resorte de rotación o un resorte de traslación. ¿Qué pasa? Esto me conviene hacerlo cuando quiero simular algo con un resorte y no quiero simular el comportamiento del resorte, porque a mí no me interesa. El resorte, yo lo compro y lo calculo y no quiero simularlo porque dentro de los cálculos o dentro de la selección del resorte, yo ya lo seleccioné para que soporte la carga que va a tener. Entonces no quiero simularlo otra vez. Quiero simular el diseño que yo voy a tener. Imagínense que ustedes están están diseñando el chasis de un automóvil o de un acoplado o de lo que sea. Seleccionan el resorte de suspensión que van a poner, pero cuando quieren ver el comportamiento de la jaula o del chasis de lo que ustedes están diseñando, no ponen el resorte completo y van a simular el resorte, porque están agregando complejidad al cálculo. Entonces lo que pueden hacer directamente es poner este contacto, que es un contacto de resorte, entre esas dos superficies. A nosotros, cuando hicimos un cálculo, de una columna con un brazo que soportaba cierto peso en el brazo y como refuerzo tenía una varilla de acero. A ver si lo puedo dibujar. Tenía una varilla de acero que hacía de rienda. Era una columna de caño, tenía otro caño que salía de acá, y acá tenía una carga aplicada. Y desde acá hasta acá arriba tenía una varilla de acero que hacía de rienda. Entonces, ¿qué pasaba cuando simulábamos esto? Esta varilla de acero era de 1 pulgada de diámetro. Y esto que estaba acá era bastante grande. Entonces, si yo simulaba todo en elementos finitos, acá tenía que poner muchos elementos, porque esto supónganse que tenía 6 metros por 25 milímetros. La cantidad de elementos que yo estaba poniendo acá para simular esta barra era enorme. Entonces, ¿qué hice? Borré la barra esa y puse un contacto de resorte, puse un resorte de acá hasta acá, y el K de ese resorte era igual al módulo de elasticidad por el área dividido la longitud de esta varilla. Y es el K equivalente que yo utilizaba. Entonces a mí no me interesaba saber cómo se comportaba esta varilla, porque lo puedo
los puedo calcular. O sea, yo tengo esta fuerza aplicada acá y puedo simular una articulación acá, entonces esta fuerza la descompongo en una fuerza hacia acá arriba y una fuerza hacia adentro. ¿Tá? Entonces, con esta fuerza hacia arriba, calculaba cómo se comportaba esta rienda y listo, hacía el calculito fácil. Y en lugar de meter esa rienda en el cálculo, en el elemento finito, me iba a meter, no sé, capaz que 3.000 elementos, le ponía el contacto de resorte y directamente la constante de resorte era E por A sobre L, que es la constante de resorte de una varilla. Bien, bueno, ahí vimos todo lo que es relativo a contactos entre piezas. Eso lo utilizamos solamente cuando tenemos ensambles. Siempre que puedan, hagan un cálculo de ensamble, pero para ver el comportamiento global. Si a ustedes les llama la atención, quieren saber una pieza, traten de simularla, porque es bastante complejo, pero traten de simularla aislada. Fíjense en el comportamiento aislado, pónganlo en el ensamble, pero generalmente o sea, hacen el equilibrio, aíslan la pieza, ponen las cargas que tendría que soportar o que vienen de la estructura y la analizan por separado. Y después sí pueden hacer el ensayo global para ver cómo se comporta la estructura total. Después otra cosa que tenemos son las cargas aplicadas. Fíjense que acá, en esta piecita, a ver si está, no. En esta pieza, bueno, las cargas, como vimos la clase pasada, si yo la aplico, me la aplica en una superficie, en una línea o en un nodo. Si yo quisiera aplicarlo en una superficie, pero no en toda la superficie, entonces lo que tengo que hacer es ir y cortar ese área en el lugar donde yo quiero aplicarlo. Entonces, bueno, puedo aplicar, acá tengo todos los tipos de carga que puedo aplicar. Fuerza y presión, bueno, son las que aplicamos el otro día. Fíjense que la ubicación es vértices, bordes y cara. Bueno, acá pueden modificar la dirección y la ubicación con estas dos flechitas que están acá, o directamente vienen acá. Esto siempre les va a aparecer de esta manera, pero despliegan acá y pueden poner en el lugar donde ubican la fuerza. Supónganse que ustedes quieren poner una fuerza en esa línea, pero no tienen, la dirección que quieren poner no les coincide con ninguna de las líneas que está acá. Bueno, usan componentes del vector y ponen acá 250, 100, 320. Entonces ahí, fíjense que ubican la fuerza como ustedes quieren. Bueno, como les decía, cuando ustedes ubican una fuerza en una superficie, ponen una fuerza acá, o ponen una presión, lo que va a hacer el programa es agarrar esa fuerza que está puesta en un área, o esa presión también aplicada en un área, lo que va a hacer es descomponerla en fuerzas, en pequeñas fuerzas, porque las fuerzas se aplican en los nodos de los elementos. ¿Ah? Entonces lo que hace el programa es, si ustedes tienen una presión aplicada sobre este triángulo, que va a ser una parte del mallado, entonces el programa lo que va a hacer va a tomar una parte de esta presión, la va a aplicar como una fuerza acá, otra parte acá y otra parte acá. Y va a hacer una división de ese triángulo y lo va a aplicar de forma que la presión esté puesta correspondiente al área que le pertenece a cada nodo. Acá supóngase que acá sigue otro elemento, entonces le va a corresponder al punto 3 otra carga más de la división del elemento de al lado, de la división de la presión del elemento de al lado. Y así se van aplicando las fuerzas. Hay un tipo de carga que es esta, que se llama bearing
o rodamiento, no me sale el nombre en español. Que bueno, esta carga lo que hace es, supónganse que si yo, vamos a tomar esta placa, entonces yo le voy a... Vamos a poner material. La voy a fijar acá. Y le voy a aplicar una carga, supónganse, acá de, no sé, 1000 newton. Y en esta dirección, hacia allá. Y la aplico. Bien. ¿Dónde está aplicada esa carga? Esa carga, cuando yo haga el mallado, la va a aplicar en cada nodo de toda la superficie de la circunferencia. Entonces, si lo que yo estoy evaluando es el comportamiento de un perno que va a estar haciendo fuerza ahí, en realidad, esa carga que voy a poner no es la mejor. ¿Por qué? Porque esa carga va a estar distribuida en este nodo y en los nodos de arriba también. Y el perno solamente va a ejercer fuerza en la cara de abajo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, puedo agarrar y con un plano dividir y hacer cortar la cara de la mitad y aplicar la fuerza en la mitad, pero tampoco es lo ideal, porque la fuerza, la mayor parte va a estar apoyada en la parte de abajo, en esta zona, y después va a ir disminuyendo a medida que me acerco al eje horizontal, a este. Y arriba no va a haber carga aplicada, porque el perno está aplicando fuerza ahí abajo. Entonces no es la mejor forma de aplicar una carga ahí. ¿Cómo puedo hacer para aplicar una carga que sea representativa? Bueno, tienen esta carga que está acá. Se llama bearing, que es lo mismo. Pongo 1000, lo aplico ahí sobre la cara, le voy a poner la dirección hacia abajo y aplico. ¿Eso qué hace? Bueno, le da una forma que, bueno, en este caso no sé si es, puede ser parabólico o sinusoidal, pero tiene una ley donde la carga tiene mayor intensidad en el medio y va disminuyendo a medida que me acerco al costado. Esto simula mejor ese comportamiento del que hablábamos. No sé si la distribución es parabólica o sinusoidal, la verdad que mucho no importa, pero bueno, distribuye la carga de esa manera. Acá no lo puedo ver porque... A ver, ¿la apliqué? Bueno, ahí está aplicada. Cuando yo corra el programa no me va a poner una fuercita en cada nodo, pero si yo lo pudiese ver, cómo distribuye las cargas, me va a poner en este nodo que está acá y en este que está acá, fuerzas grandes, y van a ir disminuyendo a medida que me vaya corriendo hacia este punto. Y en los de arriba no va a poner ninguna fuerza. Entonces, esa carga, ese tipo de carga es mejor para este tipo de estados de carga. Bueno, después puedo aplicar momentos. ¿Ven? Supónganse un momento lo puedo aplicar en donde quiera. Generalmente lo aplico en caras, ¿no? Pero bueno, ahí le doy la dirección. Puedo cambiarlo como quiera. Y acá pongo el momento en newton por milímetro. Generalmente lo puedo aplicar, como está en este caso, en ejes. Fuerza de gravedad. Si yo quisiera, bueno, en este caso no, pero si quisiera, solamente no quiero aplicar una fuerza, quiero ver cómo trabaja con propio peso. Entonces vengo acá, aprieto ahí donde dice gravity, acá pongo la aceleración de la gravedad, puedo poner el eje donde yo quiero, o directamente puedo decir, quiero que esté
en esa dirección, hacia abajo. Ahí está. Ok. Entonces, lo simulo y va a simular esto por propio peso. O sea, ahí, bueno, tendría, fíjense que ahí se endereza. Bueno, este estaba con interferencia, no tendría que ni moverse. Pero bueno, tengo para aplicar fuerza de gravedad. Fuerza centrífuga, imagínense que, vamos a hacer, bueno, no lo voy a simular, pero agarran un disco y pueden simular la fuerza centrífuga. Fuerzas de volumen son en realidad. Tienen lineal y angular. Lineal es como poner la gravedad, lo que pasa pueden poner otro tipo de aceleración, pero es lo mismo. Si ponen lineal, a ver. Acá, lineal pueden decir, bueno, aceleración lineal y ponen como si hubiese gravedad, pero en otro sentido. No sé, 32. Pero bueno, esto es lo mismo que lo pueden hacer con gravedad. Sí está bueno el angular, donde pueden simular algo sometido a rotación. Si ustedes quieren diseñar, por ejemplo, una llanta y no saben si va a soportar tanta velocidad, entonces dicen, bueno, voy a activar, lo que tengo que hacer es elegir el eje de rotación, cuál va a ser. Supónganse que el eje de rotación va a ser ese eje, va a rotar ahí. En ese sentido o en otro, eligen el sentido de rotación y acá ponen los grados por segundo de rotación. Pónganse 360 grados, o sea, una vuelta por segundo, 10 vueltas por segundo, 100 vueltas por segundo. Y acá lo que hacen debe ser donde es el punto, en lo que deben elegir es, a ver, ahí, por donde quieren que gire. Si quieren ponerle aceleración angular, o sea, como que está acelerándose o desacelerándose, porque quieren ver, no sé, cómo soporta el frenado o el arranque, también pueden poner la aceleración en grados por segundo cuadrado. Y acá pueden usar componentes vectoriales, también para la velocidad o para la aceleración, y pueden ponerlo de forma manual. Por ejemplo, si ustedes están simulando, un alumno de la UTN lo que hizo fue, copió el chasis de un minicross y quería simularlo cuando doblaba. Entonces agarró y dijo, bueno, este es el centro de la curva, viene a tanta velocidad, entonces dividió el radio, la velocidad por el radio, y le daba la velocidad de rotación, la pasó a grados por segundo, le puso la velocidad de rotación, y de esa manera simuló el chasis del auto doblado. Pueden poner fuerzas remotas, por ejemplo, si se fijan, una fuerza remota es una fuerza aplicada en esta superficie, pero a una cierta distancia. ¿Y de qué me sirve eso? Bueno, esa fuerza remota lo que tiene unos elementos rígidos, lineales, que conectan la superficie donde quieren poner la fuerza con la fuerza aplicada. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, en el caso de que acá, entre la fuerza y el lugar donde ustedes quieren aplicar la fuerza, hubiese una pieza que no la quieren simular, porque no quieren simular otra cosa, quieren simular esta viga, cómo se comporta esta viga, pero no les interesa la pieza que está acá en el medio, entonces ponen una fuerza remota. ¿Dónde pueden aplicar eso? Acá. Fíjense que acá hay un ejemplo, que lo tendría que haber usado para eso. Pero fíjense, esto es la suspensión de una herramienta agrícola, la masa esta que está acá abajo, esta masa, el que hace la pieza la compra. Se la compra a una empresa que hace masas agrícolas. Si quiere simular esta suspensión o este modelo de suspensión y quiere poner la fuerza donde iría la rueda, entonces no necesita simular la masa. Esta masa adentro tiene un rodamiento, tiene varias piezas que va a complicar la simulación. Entonces puede sacar
esta masa, la elimina, pone la fuerza que representa el apoyo de la rueda y lo conecta a la superficie donde lo quiere analizar. Entonces, con eso te podés ahorrar incluir una pieza dentro de la simulación. Bueno, poner dos fuerzas remotas o poner un momento es lo mismo, le va a dar lo mismo. Fíjense que acá está puesta dos fuerzas remotas y el mismo momento, pero en sentido contrario. Y bueno, cuando se hace el análisis, fíjense que da 0. 3 por 10 a la menos 7 el desplazamiento. Quiere decir que es lo mismo cuando el programa pone un momento, lo que hace es poner una fuerza remota. Y bueno, y acá está, ya lo vimos, pero cuando yo quiero, por ejemplo, en este caso que tenía un cáncamo y tengo un perno apoyado, y lo que yo hacía, si yo pongo la fuerza sobre toda la superficie, va a estar distribuida en toda la superficie cilíndrica del cáncamo. Y me interesa del lado de abajo porque es donde hay contacto. Entonces puedo tomar un plano, cortar ese cilindro en dos y apoyar y aplicar la fuerza del lado de abajo. Lo mismo si yo tengo un eje donde voy a apoyar rodamiento, lo puedo cortar. Tengo la otra fuerza que son de rodamiento, pero puedo utilizar la función split para cortar superficies y aplicar la carga en esos lugares. Bien, eso era un poco para terminar la parte de 3D. Y vamos a seguir con lo que falta, que es frame analysis. Supónganse que ustedes tienen un pórtico, como este que preparé acá, un reticulado. Es un reticulado al cual le puse perfiles. ¿No? No hice el corte de los perfiles acá de forma prolija porque lo hice solamente para hacer el análisis en elementos finitos. ¿Qué pasa? Si yo esto vengo a simularlo y hago el estrés análisis, entonces lo que va a hacer si vengo a estrés análisis, me va a simular esto como 3D. Y fíjense la cantidad de elementos que va a tener que meter para que no sean distorsionados. O sea, si un elemento en 3D tiene que tener las tres direcciones similares, entonces lo que me va a definir el tamaño del elemento es el espesor de este caño. Y fíjense la cantidad de elementos que voy a tener que meter. Entonces, una forma de simular esto es simularlo con elementos viga. Fíjense que si yo acá, bueno, quisiera simular esto, tengo que poner, tendría que fijar estas caras, que es donde va a estar apoyada la estructura, y vamos a suponer que tiene propio peso en la dirección de... Okay. Entonces, bueno, puedo analizarlo ahí, me va a tirar una... Bueno, lo va a hacer. Bueno, va a ser una locura porque tiene que dividir toda esta estructura en elementos 3D. Y puede estar, primero que lo va a hacer con lo va a mallar con pocos elementos, con la menor cantidad posible, y me va a dar cualquier cosa, porque los elementos no van a ser regulares, van a tener dimensiones diferentes de largo, ancho y alto. Bueno, acá me tiró, me dice que, bueno, no hay contactos entre los cuerpos, porque obviamente si bien respeta las tolerancias, hay ángulos diferentes. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenía que tener 15 grados? Bueno, no respeta las tolerancias, porque
en este caso, si bien es menor de 0,1, está introducida una superficie dentro de la otra, entonces esto no va a terminar nunca, vamos a cancelar el estudio, y esto no lo puedo calcular de esa manera. Entonces, para calcular esto, voy a terminar, tengo, como esto lo hice con el frame design, tengo el frame analysis. El frame analysis lo que va a hacer es, en lugar de dividir todo esto en elementos finitos tridimensionales, va a tomar cada línea como un elemento viga, que son los primeros elementos que vimos, pero los elementos que vimos en la teoría eran elementos barra, pero son los elementos más simples. El que le sigue es el elemento viga. El elemento viga directamente va a agarrar, cada viga de esta va a ser un solo elemento. Entonces voy a crear la simulación, fíjese que tengo para elegir estático o modal, es lo mismo. Y ahora vamos a ver qué me dice acá. Me dice que, bueno, me falta cargarle, que no lo trae, los módulos torsionales. No tiene los módulos torsionales cargados. Esto tendría que venir acá. Fíjense que, a ver, el módulo torsional es este. Bueno, no sé por qué dice que no tiene cargado. Bueno, entro acá, en propiedades de viga, y acá tengo, fíjense, para cada viga, los de 60 por 60 por 5, tengo el momento de inercia en X, el momento de inercia en Y, y el torsional. Los momentos resistentes, que es, ¿se acuerdan? El C, o sea, este dividido la distancia, el C, y las áreas. Entonces, con estos tres, yo calculo todo como lo hacía en resistencia a materiales, con vigas. A ver, acá tengo 40-40, 2,5, acá tendría que modificarse, ¿no? Ahí cambian. Bien, bueno, ahí puedo ver las propiedades, no puedo modificar porque estos son perfiles que yo seleccioné de acá, del frame design, del frame generator. Bien, acá tengo los materiales, obviamente ya viene cada perfil que yo seleccioné, que es de acero dulce o steel mild, ya viene cargado con el módulo de elasticidad, el módulo de fluencia, la tensión máxima que soporta. ¿No? Acá tengo las condiciones de borde, fíjense que tengo fijo, va a ser empotrado. Si yo aprieto ahí, me va a poner un empotramiento. Este no permite ningún tipo de rotación ni desplazamiento. Este pinner, fíjense que es una articulación. Fíjense que acá tengo los nodos, ¿no? Es este que es articulación, todos los tengo que aplicar sobre el nodo. Ahí está. Entonces, este es una articulación, este restringe solamente los desplazamientos. Este que está acá restringe desplazamientos y rotaciones. Yo puedo poner una barra horizontal y le pongo este en una punta y me queda la barra en voladizo. Si pongo este otro, queda una barra que se va a caer porque no le restringe las rotaciones. Después tengo este que es floating, que este es el, digamos, es como el que puse recién, pero tiene una restricción menos. Fíjense, vamos a ponerlo acá. Este permite el desplazamiento en este plano, solamente quita el desplazamiento en el sentido vertical. Y acá lo puedo rotar. Fíjense que lo puedo rotar en este sentido, le puedo dar la dirección que quiera, o en este otro. Entonces, si yo lo pongo acá, este que está acá permite el desplazamiento en el sentido, en el plano. Digamos, si miro los ejes, el plano donde está apoyado es el XZ, entonces este soporte
solamente restringe el desplazamiento en Y. Después puede desplazarse en Z y en X, salvo que yo lo ponga de esta manera. Si lo pongo de esa manera, solamente restringe el desplazamiento en Z y se puede mover en X y en Y. Le doy OK y ahí queda puesto eso. Y este que está acá puedo elegir qué es lo que quiero restringir. ¿Tá? Puedo decir, bueno, quiero que restringir. Vamos a ponerlo ahí. Entonces acá, este offset es la distancia al nodo, ¿no? Entonces acá puedo decir que quiero restringir los ángulos. Bueno, puedo darle que se mueva en un sentido, hacia arriba solamente y hacia abajo no, hacia abajo y hacia arriba no, o que no se mueva en ninguno de los dos lados. Este lo vamos a borrar. Y vamos a poner este. Y vamos a poner, bueno, está empotrado acá, está apoyado ahí, y vamos a, para que no se caiga para el costado, le vamos a poner a mejor ahí. Bien, y acá tiene, esto que está acá es la gravedad. Si quiero aplicar una fuerza, fíjense que las fuerzas en elementos finitos se aplican en los nodos. Si yo quiero aplicar una fuerza en el medio de esta barra, fíjense que el programa va a introducir un nodo ahí. Fíjense que ahí lo puso al nodo. Pongo la fuerza, fíjense que acá donde pone offset, quiere decir es la distancia al nodo a este. Ahí es 0 y ahí lo empiezo a correr. Ahí queda en 1023. Supónganse que yo lo quiero poner en 1000, ahí está. Ese offset es 1000. Si saco, si vengo ahí, bueno, fíjense que si yo toco la flecha, la magnitud del vector. Si toco el punto, el offset. Si toco esto que está acá, es el ángulo del plano donde yo quiero aplicar la fuerza. Toco la flecha y ahí voy a poner 1000 newton. Y le doy acá, OK. Y listo. Si lo quiero modificar, vengo acá, load, y a esta fuerza, que es esa que acabo de poner, fíjense que en cargas tengo por un lado la gravedad y por otro la fuerza aplicada. Si la quiero editar, aprieto ahí, me aparece este cartelito que era un poco el que estaba viendo y puedo inclinar la fuerza como yo quiero. ¿No? Vamos a ponerlo ahí. OK. Bien. Fuerzas puntuales, puedo poner todas las que yo quiero. Cargas distribuidas. Entonces, aprieto ahí y fíjense que tengo la magnitud 10 newton por milímetro, es muchísimo, es 1 kilo por milímetro. Entonces vamos a poner 0,1 newton por milímetro, que es 10 gramos por milímetro. Bueno, cada uno pone la fuerza que quiere. Y obviamente también la puedo inclinar en este sentido. Puedo inclinarlo en el sentido de poner, fíjense, ahí está vertical, que puede ser una carga de lo que son las chapas o nieve o lo que sea, y en este sentido que puede ser la carga de viento. Lo puedo poner ahí y le puedo poner un menos. Entonces, por ejemplo, un viento que me produzca un vacío, lo puedo simular de esa manera. No, bueno, acá lo que hice, la voy a editar. Entonces, me varió desde una hasta la otra.
Si le pongo editar, fíjense. Bueno, acá tengo, lo puedo correr. Fíjense que acá pongo la magnitud con la que arranca, vamos a suponer que arranca con 1, y con cuánto termina, con 10. Entonces tengo ahí la carga distribuida de forma triangular. Si quiero que sea 1 y 1, ahí está. El ángulo, cualquiera, este ángulo, a ver, es este que está acá, 270, y este ángulo es este otro, este que está acá, es este que está acá. O con esa carga distribuida. Y fíjense que acá, estos ángulos que me muestra son con respecto al sistema coordenado del ensamble. Si quiero poner el ángulo con respecto al eje de esta viga, entonces aprieto acá. Y fíjense que ahora me toma como ejes coordenados el eje de la viga. ¿Ah? Por si en algún caso no me coincide el eje con el que yo quiero aplicar la carga con los ejes coordenados del ensamble. ¿Ah? Bueno, el offset absoluto relativo es donde arranca la carga y donde termina. Es esto que está acá. Por ejemplo, acá arranca en 0, que es este nodo, y termina acá, que es el próximo nodo, que es 1400. Si quiero seguir aplicando carga, bueno, ahí, ok. Si quiero seguir aplicando cargas, bueno, sigo. Tac. Ok. Bueno, tengo que venir y ahí aplicando las cargas. Bueno, acá tengo momentos. Momento axial. Por ejemplo, es un momento torsional. Lo aplico en la barra y se transmite a lo largo del eje de la barra. Momento, bueno, estos los aplicamos. Ahí tengo un momento aplicado. Entonces acá puedo, bueno, este no tiene mucho sentido, pero sí este otro, ahí puedo aplicar el momento que bueno, termina siendo torsional, ¿no? Y ahí termina siendo de flexión. Ahí. Pero bueno, este es el momento en general. Puedo aplicarlo oblicuo, que se compone de uno axial y uno de flexión. Y si quiero aplicar un momento flector, ahí en la barra, listo, ¿está? Y ahí lo aplico. Y le damos OK. Bueno, ahí puedo cargar de diferentes formas. Entonces con esto tengo todos los tipos de carga. Lo que sigue son cómo manejo los nodos. Supónganse que ustedes tienen esta... ¿Te puedo hacer una consulta? sí, Esos momentos, torsión y flexión, sí, ¿la carga te la aplica entre nodo y nodo? lo aplica, ¿Es por eh, segmento o a toda la viga? aplica en toda la viga. Viste que el momento no importa en qué punto esté ubicado. Es Tal un cual. momento en toda la viga. ¿Y cuál sería el punto inicial y final? ¿Toda la viga te referís a la No, viga fíjate reticular? que perdón, acá. Cuando vos lo aplicás, momento, fíjate que ahí lo aplicó, ¿ves? Cuando yo marco el punto te dice offset. Y yo lo puedo Sí. correr. ¿Ves? Lo puedo aplicar ahí en el nodo o lo puedo aplicar ¿Y la, acá. y ¿Ves? la línea azul es La hasta línea azul es dónde? la viga en la que está aplicándose. Ah, está, ok. Si yo toco el punto, me dice offset, ¿ves? Quiere decir Sí. que es el lugar donde lo voy a aplicar. Si yo toco Mm, la flecha, me dice la magnitud del momento. Si toco correcto. esto que está acá, me dice el ángulo donde lo va a aplicar. Mm. ¿Verdad? Bueno, después lo que tengo acá son las conexiones. A ver.
Perdón, después lo que tengo acá, esto es sobre las conexiones. Supónganse que ustedes tienen este reticulado y acá lo está tomando como las barras soldadas. Por ejemplo, vamos a mirar esto. Entonces, si esta barra gira, va a ejercer un momento sobre la barra horizontal y la va a hacer, flexionar. ¿Qué pasa si yo tuviese una articulación en ese lugar? Porque podría ser que en lugar de que esté soldado, esté remachado. Entonces con este que está acá, lo que puedo hacer es liberar, fíjense que dice release. Release quiere decir liberar. Puedo liberar un nodo. Por ejemplo, puedo dejarlo girar. Fíjense, rotación, el eje que yo tengo acá es el Z, y puedo dejarlo libre, que rote libre en Z. Entonces, puedo liberar ese nodo de rotaciones o desplazamientos. Por ejemplo, si tuviese, no sé, a ver, una estructura donde tengo un perfil de acero que entra sobre otro, por ejemplo, tengo un caño 50-50 y hay un caño 40-40 que entra dentro de ese, que solamente sirve de guía, lo que puedo liberar es el movimiento, el desplazamiento entre los dos caños, para que no los tome fijo. ¿Se entiende? Si me sirve solamente de guía, entonces lo que me hace es liberar ciertos grados de libertad en esas uniones. La verdad que yo esto no lo he usado mucho, no lo he usado nunca. Pero bueno, y en el caso de que tenés un patín, te serviría, ¿verdad? claro, exacto. Si tenés, Que tengas una viga que uno de los extremos te apoyada sobre un patín. exacto. Bueno, pero en ese caso pones este tipo de restricción, el floating, que te pone, ¿ves? Deja que se deslice en el plano. Pones ese tipo de restricción y eso te sirve como patín. Pero bueno, supongamos que vos tenés, lo que pasa es que esto es un reticulado de un galpón. Entonces, esto es estático. Pero si vos tenés una estructura donde hay un movimiento y un perfil entra dentro de otro que sirve como guía o lo que sea, entonces tenés que liberar ese grado de libertad para que no te enganche las dos vigas, para que no te lo deje rígido, sino que puedan deslizarse uno dentro del otro. Bueno, el que sigue, si quieren agregar nodos, ahí, por ejemplo, agrego un nodo, ahí puedo agregar otro nodo, y lo que puedo hacer después con esos dos nodos es agregar un elemento, perdón, se me borró. Imagínense que entre estos tres nodos había una chapa soldada. Como yo acá solamente puedo simular vigas, y no puedo simular la chapa que estaba soldada ahí, que me rigidizaba esta estructura, lo que puedo meter es un link rígido, una barra rígida, que lo que va a hacer me va a unir este con este, y lo va a unir de forma rígida. Entonces aplico ahí y tengo todo lo que se desplace el nodo de arriba, se va a desplazar lo mismo el nodo de abajo. Entonces, en el caso, por ejemplo, puede ser que tengan, esto se hace con uniones acarteladas, o sea, se pone una chapa acá y los perfiles se sueldan sobre esa chapa, cuando se hace con perfiles angulares. Esto está hecho con perfil con caño porque, bueno, se me ocurrió ponerle perfil estructural tubular, pero generalmente estos reticulados se hacen con perfiles L y luego se unen con chapas, que es lo que se llaman uniones acarteladas. Como no pueden meter una chapa acá para simular una chapa, porque esto lo estoy haciendo en el módulo de vigas, lo que pueden hacer, si tienen una unión acartelada muy grande,
es meterle nodos y unirlos todos rígidamente. No es necesario, pero bueno. Bueno, una vez que hacen eso, pueden simular, hacen la simulación de la estructura. Bueno, acá le va a dar los desplazamientos. Podemos ver fuerzas, momentos, a ver, momentos en X, momentos en Y, momentos en Z, tensiones, tensiones máximas, tensiones mínimas, tensiones axiales, esfuerzos de corte, tensiones torsionales. No tiene porque no toma, no sé por qué no toma el módulo torsional. Y diagramas. A ver, acá no hay nada, pero por ejemplo, si quieren ver un diagrama, apretan acá, si quieren ver un diagrama, dicen, bueno, seleccionan una viga, por ejemplo esa, y quieren ver los diagramas de esfuerzo, bueno, esa viga justo, vamos a seleccionar otro. Voy a seleccionar esta que está acá, que tiene una carga distribuida. Entonces, fíjense, F de X no, F de Y, fíjense, el corte, los momentos, las tensiones. Y si quieren hacer el gráfico, a ver, les hace el diagrama, seleccionan una viga y, por ejemplo, F de Y. Fíjense que ahí les hace el gráfico del corte. Pueden seleccionar todas las vigas, pero les hace el gráfico del corte en Y en todas las vigas. No se ve muy bien. Y en cada nodo pone el valor del esfuerzo de corte. Vamos a ver si hay un momento en Y. Nada, momento en Z. ¿No? El diagrama de momentos. Bueno, esto es más para civiles, pero bueno, si tensiones, bueno, ahí grafica todos los momentos. Si quieren ver el número de viga y el número de nodos, nodo 92, por ejemplo, les puede llegar a tirar un error acá y les dice nodo no sé cuánto, hay un problema. Entonces ponen el número de nodos y lo van a buscar. A ver, acá, a ver si hubiese 2 o 3 nodos uno arriba del otro. Bueno, no tiene mucha complicación, hay que estudiarlo bastante. Y vamos a ver ahora el caso de, bueno, acá está todo el menú. Después, yo les dejé los PowerPoint, una carpeta con acceso, no. Después les voy a dejar Los videos vi yo. después les voy a dejar todos los PowerPoint para que los tengan también. Igual, claro, no se los dejé porque están en los videos. PowerPoint. Bueno, vamos a ver algo interesante que es el Shape Generator. Que lo que sirve es, por ejemplo, para optimizar el peso de una pieza. Supónganse que ustedes tienen esa pieza que soporta una carga, tienen esas dimensiones. Bueno, acá las dimensiones más importantes son la distancia entre orificios, los diámetros del orificio, y, o sea, la distancia de donde están ubicados los orificios. Esta pieza que está acá, no me acuerdo, pero puede ser que esté sujeta por estos dos orificios y tenga una carga aplicada en este lugar. Entonces, si yo la dibujo, vamos a hacer el ejemplo, que no creo que lleve mucho tiempo. Vamos a suponer que yo tengo una pieza en realidad yo tengo un soporte acá,
otro soporte acá y quiero aplicar una carga por acá. Vamos a darle a esto una dimensión, 5 milímetros, y las vamos a hacer todas iguales. Entonces yo quiero, entre estos dos puntos, que van a estar a una distancia de 45 milímetros, este lo vamos a poner acá, y este lo vamos a poner alineado verticalmente con este. Entre estos dos puntos quiero diseñar una pieza para soportar una carga, supónganse de 1000 newton, que va a estar a 85 milímetros de distancia horizontal y a, vamos a poner 20, vamos a poner 15, de ahí. Entonces, eso es lo que yo quiero diseñar. El soporte, como máximo, puedo agarrarlo de ahí. Es más, quizás los 5 milímetros todavía no sé, los puedo haber calculado el perno, el corte o lo que sea. Pero yo quiero diseñar una pieza donde voy a sostenerla por estos dos orificios, la carga va a estar aplicada acá de forma vertical y van a ser 1000 newtons. Entonces voy a agarrar y voy a hacer un cuadrado de cualquier forma. Podría haberlo hecho mejor, pero vamos a hacerlo bien bruto. Y le voy a dar, no sé, lo voy a hacer con chapa de 3.2 milímetros. Ok. Bien, esta va a ser mi pieza original. En realidad yo ahora lo que quiero hacer es reducir el peso de esta pieza. Vamos a poner que la vamos a hacer de acero. Y en lugar de ir a estrés análisis, podría hacer un análisis. Vamos a hacer un análisis estático, ok. Y voy a agarrar y voy a elijo pin, la restricción pin, y voy a aplicar ahí, aplicar y aplicar acá. Bien. Y voy a poner en este que está acá, voy a poner los 1000 kilos, los 1000 newtons, perdón. Vamos a ponerlo con este bearing. Vamos a poner 1000 y en la dirección vertical. Ahí está, hacia el otro lado. Aplico ahí. Bueno, aplico ahí esa carga y lo voy a analizar. Bien, fíjense que tengo acá, a ver dónde tengo el máximo, tengo 100 megapascales ahí en el orificio. Pero el resto de la pieza, fíjense que tengo mucho material, 12 megapascales, 10 megapascales, 5, bueno acá nada, acá no tendría que tener nada, 0,1, acá tampoco, 0,1 megapascal, pero bueno, tengo mucho material que me está sobrando, entonces ¿cómo hago para optimizar el uso de mi pieza? Obviamente acá yo hice cualquier cosa, pero yo puedo optimizar esta pieza, entonces voy a terminar esto, y voy a venir a este que se llama Shape Generator. Si no lo tienen ahí, lo incluyen desde acá. A ver, ¿dónde está? Bueno, alguno de estos es Plastic Surface. Bueno. Es el que dice Explore, me parece. ¿Cuál? ¿Este? El que dice Explore, sí. Ajá, qué raro. Bueno, qué verdad, ahí dice Explore. Bueno, entonces vengo acá y voy a decir, voy a utilizar el Shape Generator. Como siempre, arranco desde acá, de izquierda a derecha. Entonces, fíjense que voy a crear un nuevo estudio. ¿Puedo entrar por ahí?
o también puedo entrar por acá. Estrés análisis, crear estudio y elijo Shape Generator. Puedo hacer de las dos maneras, ¿no? Bueno, acá yo ya había entrado por el otro. Entonces arranco de acá. El material ya lo tengo asignado, es a 0, pero puedo sobreescribir, no importa. Voy a poner de vuelta las restricciones, en las que había puesto hoy. Voy a poner esa. Pongo esa acá. Voy a poner las cargas. Esta bearing, voy a meter ahí. Era de 1000. Y lo voy a hacer en el sentido vertical. Listo. Hasta acá todo lo mismo. Ahora voy a usar esto que está acá. El primero me dice qué regiones quiero preservar de la pieza. Entonces voy a agarrar este que está acá y voy a estirar y voy a decir, bueno, esto que está acá lo quiero preservar. Aplico. Lo mismo acá. Aplico y acá. Podría haber agarrado también otra cosa. ¿Eso lo haces a ojo sin Sí, especificar el tamaño de la región? ¿Cómo? ¿El programa te pide especificar el tamaño de la región que querés conservar? No, no es necesario. Yo después porque esto me va a tirar los lugares donde puedo sacar material, y después lo que voy a ir haciendo es reduciendo el peso, pero por ejemplo, si yo acá aplico tantos kilos, lo que tiene es que me va a sacar el material que no necesite. Entonces yo esto después lo puedo achicar más. Lo puedo achicar tanto como yo quiero, pero quiero que me reserve, que me deje el orificio. ¿Qué pasa? ¿Por qué se puede llegar a romper esta pieza acá? Porque no tenga suficiente espesor. Pero eso me lo va a dar el programa. Esto yo generalmente lo dejo así para que me reserve el orificio. Como yo acá voy a meter, tengo la restricción de este punto, puede llegar a sacar material donde no apoye. Pero bueno, yo quiero reservar ese apoyo circular. También lo que puede pasar es que en lugar de que yo ponga la fuerza acá, lo que esté haciendo es este borde apoyando sobre algún lugar. ¿Ven? Entonces yo lo que quiero es que este borde apoye sobre una pieza y hacer palanca desde acá. Tengo varias formas. Entonces yo puedo elegir diferentes maneras de preservar las regiones. Esto es simétrico. Supónganse que, bueno, en este caso no hice nada simétrico. Pero supónganse que yo hubiese tenido estos dos soportes de acá, los mismos acá, y la carga la hubiese aplicado en un orificio al medio. Bueno, yo puedo elegir un plano de simetría, que es la mitad de la chapa, y digo, bueno, esto tiene un plano de simetría, y de la mitad para un lado y la mitad para el otro, tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque el comportamiento de la pieza es el mismo. ¿Se entiende? Si yo tuviese estos dos orificios y otros dos a la misma altura, y la carga estuviese aplicada al medio. Entonces, en el medio tengo un plano de simetría. ¿Está restaurando afuera? Entonces puedo utilizar ese plano para que el esfuerzo sea menor. ¿También? Porque ahora lo que va a empezar a hacer es empezar con elementos finitos a sacar pedazos de material y ver cuál es el mejor para sacar. Si yo no le pongo este plano de simetría, lo va a hacer en toda la pieza. Si yo le pongo el plano de simetría, lo hace en la mitad, y si resulta, también lo aplica del otro lado. ¿Se entiende? Bien. Vengo acá, lo que voy a hacer es fijar los parámetros del generador de forma. Entonces, digo, bueno, voy a poner mi objetivo.
reducir el peso, yo acá quiero reducir el peso en un 80%. Esta pieza que está así como está, pesa 300 gramos, yo quiero que pese 62,5. O puedo directamente decir, no, quiero que pese 0,07 kilos. Perfecto. Acá lo que voy a hacer es el tamaño de malla. Cuando más chica es la malla, fíjense que dice que va a tardar mucho en resolver. Como esto es un ejemplo, vamos a dejarlo ahí al medio. Y aplico OK. Entonces va a empezar a resolver esto de forma de reducir el peso a 70 gramos. Bueno, acá me va a mostrar el mallado, y acá tengo, por ejemplo, si quisiera mallar, acá tengo el mallado global, cómo lo puedo hacer. Fíjense que el 0,035 era lo que yo estaba poniendo acá, ¿no? 3,5. Si yo pongo 4,5, vamos a hacer el update. Entonces ahí 0,045. Lo puedo tocar de acá también. Puedo decir cuál es el mínimo elemento. ¿Se acuerdan que estaba en 1,5 estaba bien? Y acá puedo poner, si quiero, 10 grados, 20 grados, pero no lo voy a tocar porque esto tarda mucho tiempo. Entonces vengo acá y pongo generar forma. Entonces el programa lo que va a ir haciendo es ir eliminando interiores de elementos y calcular a ver si aumenta mucho la tensión. Entonces lo va a ir haciendo con todos los elementos. Fíjense que por cada vez que vacía un elemento, hace un cálculo. Por lo tanto, esto va a tardar mucho. Obviamente no dice, bueno, elimino este elemento y hago el cálculo. No, elimina este elemento y se fija, bueno, esta pieza es imposible de... Acá hay algo que falló. A ver. Vamos a cambiar. Acá algo falló. Vamos a borrar. Vamos a fijar acá. Fijar acá. Vamos a poner la fuerza normal. No esa. Y vamos al 50. Vamos a checar un poquito A ver qué hace. Es muy raro eso que tiró. Bueno, toma su tiempo esto. Bueno, acá hay algo mal, no sé qué es. Capaz que se venció la licencia. Bueno, les voy a mostrar el ejemplo que ya tengo hecho. No sé por qué. Está eliminando elementos donde no debería, porque esto tendría que ser diferente. A ver. Sí, vos tendrías más tensión en los puntos de anclaje, ¿no? Más material ahí. ¿Cómo? Tendrías que tener más material en los dos puntos que hiciste. Claro, esto tendría que ser una escuadra. Tendría que ser una escuadrita bastante simple. A ver.
Vamos a darle, a ver, capaz que no. No, pero es bastante grueso. Bueno, les voy a mostrar este que hice acá. Este hice lo mismo, lo que pasa es que le di una forma un poquito mejor. Puse los lugares donde iba a restringir el dominio, y cuando lo corro, fíjense que ahí sí me da una forma que tiene sentido, no es como el otro. Entonces, lo que hago es, una vez que ya obtengo la forma, que le quita el material donde me sobra, lo que hago es llevar la forma esa a la pieza. Lo que hace es dibujar en la pieza la forma a la que llegó. Y yo con esto lo que puedo hacer es ir recortando la pieza. Bueno, acá no lo hice, pero voy recortando la pieza y voy sacando el material que me sobra. Acá tengo otro ejemplo, este que es muy parecido al que hice recién. Fíjense que lo hice con una chapa cuadrada también. Bueno, viene una Shape Generator, lo mismo. Entonces, asignamos el material, fijamos las restricciones y seleccionamos la masa final. Bueno, entonces, con estos valores pongo la carga, tengo la chapa, la pieza cruda, que pesa 24 kilos, hago un análisis previo como el que hice recién, y hago el Shape Generator, y me da esta forma. Entonces promuevo esta forma a la pieza, y después con ese dibujo ahí le saco, ahí lo hice así nomás, pero lo puedo hacer un poquito más lindo, hacerle unos bordes mejor, pero fíjense que esta pieza que está acá, después le hago el cálculo final, pero esta pieza que está acá pesa 4,8 kilos contra 24 que pesaba antes. Entonces, bueno, de esa manera se hace la optimización topológica. Y bueno, ¿esto para qué se utiliza? Bueno, haciéndolo grandes cálculos. Bueno, esta gente se puso ahí a fantasmear un poco, pero está bueno. Se hacen piezas, diferentes piezas. Fíjense que acá está bien marcada la región que se preserva y cómo se reduce el peso. Y bueno, no sé si estuvieron, pero hace poquito hubo una charla de impresión 3D de metales, donde este tipo de programa se utiliza para eso. Obviamente si da esto que está... No sé por qué da esto, chico. La verdad que me dejó sorprendido. Pero bueno. No sé qué hacer. A ver. Vamos a hacerle... Vamos a intentar hacer alguna otra cosa. Vamos a... Está haciendo cosas raras el programa este. Ahí acabo de tirar una recta y fíjense lo que hizo. Bien, supónganse que dije, bueno, ahí le voy a sacar un poco. Vamos de vuelta, Shape Generator, vamos a borrar esto que está acá por las dudas. Capaz que está haciendo algún problema, vamos a hacer uno nuevo, Shape Generator.
El material ya estaba, vamos a asignarlo de vuelta por las dudas. Voy a fijar este punto y ese. Y voy a poner fuerza acá. A ver qué hace. Che, Santiago, si yo no sé qué tanto material voy a poder quitarle, ¿tiene una función que el programa quite el máximo material posible sin saber si es el 60% o 70% o el que sea? No, vos sabés que no tiene. Porque yo digo, para mí lo mejor sería, bueno, quiero que la tensión máxima sea tanto y que después ahí quite. Bueno, no tiene. Bueno, ahí anduvo mejor. Capaz que la forma original que tenía no era buena. Ahí anduvo mejor. No me gusta tanto tampoco como queda. A ver si le puedo sacar un poquito más. Vamos a reducir al 40. Por ahí achicando un poco acá. No tanto. Ahí. Por ahí hay veces lo que hacen es reducís un poco, dibujás la pieza y lo volvés a aplicar otra vez, pero ya a la pieza reducida. Pero no sé por qué no saca material, todo este material acá, en lugar de sacar acá, esto sobra. Pero no sé por qué no. ¿Ves? Por ejemplo, esto es más importante que este material. Ahí no sé qué hizo. La verdad que... Ah, no, qué bueno. Porque lo bajé. Bueno, andaba bien. Capaz que es tocar un poco. Bueno, qué sé yo, no está tan mal ahí. Bueno, una vez que llego a esto, aprieto acá, promote, y lo que hace es, me deja el dibujo en la pieza que yo tengo. Bueno, acá hay un problema, ¿no? Me dibujó ahí. Entonces, bueno, una vez que tengo esto, más o menos la pieza tendría que tener esta forma, a mí no me gusta, como está. Capaz que tenga que volver a instalar el programa. Pero bueno, esa es la idea. Y bueno, esto es lo último del programa. Termina acá el interminable curso. No sé si tienen alguna pregunta, pero voy a tener